Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, ya estamos en este camino de la Semana Santa, lunes santo. Hoy es un día muy especial porque se llama el día de la unción en Betania. Leemos del libro de Isaías, capítulo 42, del 1 al 7. Así habla el Señor. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Queridos amigos, en este lunes entonces también la palabra del Señor nos invita a mirar siempre en positivo por su presencia. La presencia de un Dios que nos guía. Sabemos que es a causa de nuestra debilidad, de nuestros pecados, pero ñande y cuave ñande yara y aisha San Pablo no ñande más bien ahorita ñande contra la impuri dígate peñande yara ñande esa no peñande yara lleva hoy cuave eno ñande pejecoeo, y evidentemente al aceptarlo todo lo que es negativo, todo lo que es oscuridad desaparece. Y eso es lo que nos dice ya el profeta Isaías en este capítulo 42. Tú eres mi elegido, mi servidor, a quien yo sostengo. Ñande yara ñande ñande yara ñande eres cojina be pobre lleva. Tú eres mi elegido. En él se complace mi alma. También peañanembo arorana, peañanembo yerocana, ñanembo acana. La sensibilidad de un Dios que nos ama, que nos quiere, jamás abandona. Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha. Expondrá el derecho con fidelidad. Queridos amigos, entonces da ego a ver la tapanana muchas veces este la político cuera o cambiata catetela ñaneneta o cambiata pe o cambiata mai bajabe uja y ve y bajabe uja y ve. Y entonces por eso dice, romperá esa caña quebrada. ¿Por qué? Porque justamente expondrá el derecho con fidelidad, con fidelidad. Ustedes con la ñamoya, fidelidad a Dios, fidelidad a los valores, fidelidad a los principios. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. No desfallecer, queridos amigos, porque muchas veces esperamos cosas, ¿verdad?, de cambio, esperamos cosas de todos los demás, pero doy coi. Entonces ya no desanima. Entonces el verdadero cristiano es el que confía en el Señor. Por eso esa segunda parte dice, entonces confía en el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Es decir, la llaverovia no veñan de yara, en golo ya popagüe con ampa a operar. Entonces ya un bareteana y tenemos que, al ser imagen de Dios, y hay por humil años de inteligencia, años de libertad, años de voluntad, años de capacidad de amar, y gatos jamás ya hoy con la cambio. Confiar en Dios, que el Señor ha confiado en nosotros para que exista una verdadera conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.